Este tema me han pedido algunas personas por WhatsApp y algunos también me han requerido el tema de ingresos justamente porque a veces no siempre estamos totalmente claros en cómo reconocer este tema de los ingresos. Entonces, claro, siempre es importante que podamos definitivamente reconocer muy bien cómo es un ingreso, el tratamiento contable, que es lo más importante, y el tratamiento tributario, porque como alguien me conversaba, yo estuve conversando la semana pasada con el director, con el ex director nacional de grandes contribuyentes del SRI, y claro, él me comentaba justamente que apenas terminemos la pandemia y ya nos regularicemos, el SRI va a tratar de salir a buscar glosas en donde sea posible, debido a que ellos tienen que cumplir un presupuesto. Como usted conoce muy bien, el presupuesto del Estado se financia principalmente en dos grandes rubros, que es la venta del petróleo por un lado, y por otro lado también es la carga impositiva. Y claro, en este periodo la carga impositiva ha sido muy irregular. No ha habido IVA, no ha habido retenciones, entonces los ingresos del Estado han bajado ostensiblemente y por tanto entonces también él me comentaba, ¿no?, que el SRI tiene un cupo porque al final tiene que cumplir un presupuesto. El presupuesto general del Estado tiene ya basado cuánto va a recaudar de impuestos. Y claro, en ese, uno de los rubros justamente son las glosas y por tanto entonces es muy probable que la gente de alguna forma intente, eh, la gente del SRI me refiero, intente glosar en lo que más se pueda, de tal forma que basados en un hecho real, como es la legislatura tributaria, entonces nos pueda de alguna forma determinar algunas glosas o multas en este sentido. Bien, les quiero agradecer una vez más por estar con nosotros. A don Miguel, un saludo cordial, Patricio, bueno, a todos realmente que están siempre con nosotros acompañándonos en estos webinars de alguna forma semanales que tenemos. Normalmente lo hacemos los días lunes, pero como ayer fue feriado, entonces nos fuimos a la playa, entonces no tuvimos la oportunidad de hacerlo. No, mentira, que va a ir a la playa, no, en este caso, la verdad no vale la pena, don Miguel, irnos a la playa porque tenemos todos los contextos que usted conoce más que nadie, entonces la verdad es que tenemos que cuidarnos un poquito. Pero muchos de ustedes sí se han de haber ido, creo yo, o por lo menos tuvieron las ganas. Bueno, vamos a compartir sobre el tema ya un poquito, entrando en materia. Déjenme compartir un poco mi pantalla para que podamos de alguna forma revisar lo que vamos a ver el día de hoy. En cualquier momento, cuando ustedes tengan alguna pregunta, si ustedes desean, pueden escribir en el chat, o si desean, pueden activar su micrófono y no hay ninguna interrupción para nada, solamente dice Carlos si quisiera preguntar algo y yo paro y sin ningún problema comentamos. Aunque normalmente cuando trato de acabar un tema específico, siempre trato de abrir un foro de preguntas. Bien, vamos a comenzar con el reconocimiento de ingresos, que es el tema que hoy nos trae en este momento a colación. Bien, entonces les comentaba lo siguiente. Normalmente es importante reconocer un ingreso y cómo ahora actualmente el ingreso se basa en un principio contable muy importante que está en el marco fundamental, en el marco conceptual de las DIF, que es el principio del realizado, que se llama el principio del realizado para los ingresos y el principio del devengo o devengado para los gastos, que al final son similares, pero que en todo caso, pues la intención principal es que tengamos la posibilidad de reconocer que un ingreso no necesariamente se reconoce cuando se factura, porque ahí puede haber ingresos que todavía no facturo, o también puede haber facturación sin necesidad de reconocer ingresos. Y en este caso me parece muy importante que usted conozca y sepa que de alguna manera pues siempre intentamos nosotros de alguna forma pues bajar a veces la carga impositiva. Y a veces nos centramos principalmente en los gastos, en el incremento de gastos, pero a veces nosotros reconocemos ingresos solamente porque están facturados, cuando efectivamente podríamos por lo menos diferir ese ingreso para el siguiente año
porque el servicio no está prestado en su totalidad o en una parte o inclusive nada. Y así como también el bien todavía no está entregado. Vamos justamente hoy a ver cuáles son las condiciones para que usted debe reunir para efectivamente reconocer un ingreso como tal, ya sea por la venta de bienes o por la prestación de servicios. Algo muy importante, la división de ingresos anteriormente se la fijaba como ingresos operativos y no operativos. En todo caso, permítame que tengo un poquito de medio ambiental en mi misma casa, entonces voy a ayudarme con este caso. Y si es posible, por favor. Ya, ahí estamos mejor. Muchas gracias. Les decía entonces que los ingresos normalmente se dividían, si usted recuerda, en ingresos operativos y no operativos. Realmente la norma contable ya no tiene esa división. Ya la división actual radica principalmente en demostrar más bien cuáles son los ingresos ordinarios y extraordinarios, más que operativos y no operativos. Normalmente, los ingresos ordinarios son aquellos que provienen del curso de las actividades normales de la compañía. Son los que podríamos llamarle como operativos. Sin embargo, ¿por qué se llaman ahora ordinarios? Porque incluso podría haber algún ingreso que siendo no operativo, pero es ordinario. Por ejemplo, yo puedo tener un local de arriendo. Además de mi actividad comercial, yo puedo tener un local de arriendo porque de pronto en mi edificio me sobró una oficina, una bodega, y entonces arriendo esa bodega. Por supuesto, ese arriendo de esa bodega no es una actividad operativa, porque mi negocio es la compra y venta de plásticos. Sin embargo, es importante recordar que ese arriendo de ese local, siendo que me llega todos los meses, es un ingreso ordinario. ¿Por qué? Porque es importante que el lector sepa que si bien es cierto, no es un ingreso que forma parte de la operación de mi negocio, es un ingreso que lo tengo todos los meses. Por tanto, entonces, los intereses pueden ser ingresos ordinarios, arriendos pueden ser ingresos ordinarios, si son usualmente percibidos normalmente, aunque no sea realmente del giro del negocio. Mientras que los extraordinarios son aquellos que vienen una sola vez en la vida, la venta tal vez de un inmueble, posiblemente tuvimos alguna donación, etcétera, o una revaluación. Entonces, eso sería posiblemente un ingreso extraordinario. Normalmente, es importante que usted tenga muy claro algunas definiciones de objetivos y alcances de la normativa para poder comprenderla en sí. Por tanto, ¿cómo se define un ingreso realmente? Un ingreso siempre será aquel incremento en un beneficio económico que produce normalmente un incremento en el activo, una disminución del pasivo o un aumento del patrimonio. Por tanto, entonces, ¿qué pasa cuando sube un activo? ¿Por qué tengo un ingreso cuando sube un activo? Por ejemplo, cuando yo tengo una revaluación. Cuando yo tengo una revaluación en un edificio, este es un ingreso. Aunque mucha gente lo contabiliza no como un ingreso, sino como un patrimonio. Y realmente a la final termina siendo un incremento en el patrimonio, pero realmente lo más importante que yo debo reconocer en este caso es un ingreso. Primero, un ingreso por revaluación de activos y por tanto debe formar parte del listado de resultados. Entonces, sí es importante que cuando nosotros tengamos una revaluación, por ejemplo, sepamos que eso es un ingreso. No tributable, por supuesto, porque es un ingreso ORI de otros resultados integrales, pero claro, no paga participación trabajadores, no paga impuestos, pero en todo caso tenemos esa clase de ingresos que deben estar formando parte del estado de resultados. Otro ingreso que también es muy típico en las compañías y casi todos lo tenemos es un ingreso por una ganancia actuarial, por ejemplo. Un ingreso por ganancias actuariales también es una parte del ORI que se debe clasificar como un ingreso ORI que tampoco paga participación trabajadores de impuestos. Sin embargo, hay muchas personas que esos incrementos o esas ganancias actuariales lo clasifican en el patrimonio directamente sin que pase por el ingreso. Y eso no es del todo correcto. ¿Cuándo disminuye un pasivo? Claro, imagínense usted, yo tengo una provisión que no utilizo, entonces la reversión de esa provisión en el pasivo debe ser de alguna forma reconocida como un ingreso. O si es que yo tengo una cuenta por pagar a un proveedor
y ese proveedor no aparece, desaparece, se murió, dio la quiebra, etcétera, y ya no tengo una cuenta por pagar, debo reconocerla como un ingreso. De hecho, muchas personas a veces se crean, ustedes, no sé si lo han visto, algunos gastos ficticios que después quieren bajar impuestos y de alguna forma al reconocer ese gasto lo contabilizan contra un pasivo. Y ese pasivo realmente es un pasivo inexistente, que en algún momento, tarde o temprano, tiene que de alguna forma formar parte justamente de los ingresos. Y por supuesto, este aumento en el activo o esta disminución en el pasivo, en algún momento me tendrá que dar un incremento en el patrimonio, ¿no? Porque justamente es parte de nuestro estado de resultados. Y claro, este aumento del patrimonio se da por este beneficio económico, más no por un aporte de capital. Bien, entonces, de alguna forma, lo que queremos ver el día de hoy es cuáles son los aspectos contables, tributarios de estos ingresos y determinar cómo de alguna forma tenemos que contabilizarlos en este sentido y cuándo de alguna forma revisar. Vamos a determinar principalmente el día de hoy todo lo que es la venta de bienes, cuáles son las condiciones para yo reconocer como un ingreso en la venta de bienes o cuáles son las condiciones que debo tener para una prestación de un servicio o incluso un contrato de construcción o de alguna forma un arriendo. Cuando yo permito que hagan uso por parte de terceros de mis bienes. Ahí también tengo posiblemente un ingreso. Vamos a reconocer el día de hoy una medición inicial. Si tienen alguna inquietud, por favor, no sé si ahí por ahí me timbró hubo un timbrecito, no sé si fue un chat. Ah, sí, pero más bien era un chat privado. Ajá. Bien, entonces sigamos con el tema del ingreso. Entonces, de alguna forma, estos ingresos tienen que, de alguna forma, reconocerse tanto ingresos incluso como gastos de manera que cumplan el principio del devengado, como les decía. Y normalmente yo tengo que saber y reconocer cuál es mi ingreso que debo contabilizar en algún sentido. No siempre representa lo mismo que la factura. Toma en cuenta lo siguiente, por favor. Primero, hay que reconocer dos cosas importantes. Si yo estoy utilizando en mi contabilidad un NIF para pymes o NIF completas. Eso es importante que usted lo tenga clarísimo, porque cuando muchas empresas hicieron su implementación de NIF por primera vez, en algunos casos sucede que esta implementación se le hizo con NIF completas, siendo una empresa pymes. Por tanto, entonces, al momento de implementación inicial, realmente la diferencia entre NIF completos y pymes no es abismal, realmente es muy parecida. El problema que se suscita cuando yo llevo NIF completas o NIF para pymes es cuando yo tengo posteriormente, después de 4, 5, 8 años, ahora ya son casi 10 años de la implementación de las NIF, los famosos ajustes que yo tengo que hacer y además también, aparte de los ajustes, también algunas normas que se van actualizando, mientras que la NIF para pymes es bastante estática, no sufre cambios significativos. Las NIF completas, de alguna forma, sí se actualizan bastante continuamente. Tome en cuenta una gran diferencia, por si acaso, para quienes no estén claros, las NIF completas tienen un conjunto de normativas que se basan principalmente en las famosas NIF propiamente dichas, desde la 1 hasta la 15, 16, que está la última, y la 17, que es la de seguros, que está por salir este año, en 2021. Entonces hablamos de las NIF de la 1 a la 16, por lo menos, por supuesto saltadas las que ya han sido derogadas, y las NIC, las normas internacionales de contabilidad, que van desde la 1 a la 41. Quienes aplican NIF completas deben aplicar esta normativa, NIF o NIC. Y claro, sus estados financieros deben ser auditados bajo estas normativas. Sin embargo, si usted no es una empresa de interés público, es decir, si usted no cotiza en bolsa, si usted no es una empresa grande, de alguna forma podría, sin ningún problema, utilizar las NIF para pymes. Y los ajustes de NIF para pymes son mucho más benignos, menos esporádicos. De hecho, el año pasado, en el 2019, la Super de Compañías emitió una resolución en la cual nos dan un instructivo
de cómo las compañías pueden cambiarse de NIF completas a NIF para pymes si no son empresas que de alguna forma coticen en bolsa. Por tanto, entonces, tenemos que hacer un proceso de transición. Posiblemente este año 2020 podría ser importante, porque en el año pasado muchas empresas, por ejemplo, decidieron no adoptar algunas normativas contables porque decían, yo, por ejemplo, no quiero aplicar el gerente. Yo tengo un caso de un gerente que me decía, yo no quiero aplicar la NIF 16 arrendamientos, porque eso hace que mi activo se incremente casi en $2 millones, porque tiene un montón de locales arrendados. Entonces, su activo se iba a incrementar en 2 millones y hay muchos impuestos, muchas contribuciones que se basan en el nivel de activos. Además de eso, era muy posible que tengamos, como no había una normativa, no hay una normativa para arrendamientos todavía expresamente escrita, algunas personas manejan impuestos diferidos, otros inclusive ponen como gasto no deducible a la diferencia entre el arriendo, entre el pago del arriendo y el cálculo financiero. Entonces, podía ahí llevar algunos riesgos o de alguna forma gastos no deducibles innecesarios. Por tanto, mucha gente no aplicó la NIF 16 o la NIF 15 inclusive, justamente la normativa de ingresos, porque para ellos el sistema a veces también juega muchas limitaciones porque el sistema reconoce un ingreso cuando factura, pero claro, a veces facturamos reembolsos, a veces facturamos venta de activos, a veces facturamos también anticipos y no necesariamente esos tres clases de facturas deben ser reconocidas como un ingreso. Por tanto, entonces, claro, a veces nos tenemos que limitar a lo que hace el sistema contable, pero claro, o hay que cambiar el sistema contable, actualizarlo, o definitivamente lo que tenemos que hacer en esos casos, creería yo, que tenemos que hacer como contadores un contraasiento que me permita regularizar el asiento que el sistema contable lo hizo por el hecho de crear una factura. Entonces, realmente, eso hay que reconocer muy bien en cómo me estoy manejando en los ingresos en incompletas o en la sección 23 de para pymes. Ahí sí, en cambio, es mucho más light el reconocimiento de ingresos y las normativas de pymes no se actualizan a cada momento. Entonces, yo sí les sugiero que ustedes de alguna forma tengan la posibilidad de cambiarse de NIF completo a NIF para pymes. De hecho, yo voy a hacer un taller en estos días de cuáles son los requisitos y qué se necesita y dónde podríamos hacer y ponernos en cuenta qué cuentas son las importantes para cambiar de NIF completo a NIF para pymes. Hay que hacer una hoja de trabajo muy parecida a la que hicimos en algún momento en el 2011, cuando cambiábamos de NEC a NIF. Algo así hay que hacer también una hoja de trabajo donde las NIF completas de alguna forma se cambien con las NIF para pymes. Por tanto, entonces, claro, el reconocimiento de ingresos también está de alguna forma conjugado también o vinculado en el reconocimiento de gastos, incluso desde el punto de vista tributario. Recuerde que si usted no tiene un ingreso asociado a un gasto, o mejor dicho al revés, si no tiene usted un gasto asociado a un ingreso, es muy probable que ese gasto no sea deducible. Entonces, claro, en este caso, pues tengo algunas alternativas tributarias que yo tengo que cumplir y por tanto, entonces hay que estar clarísimo en el reconocimiento inicial del ingreso, por supuesto que sí. Bien, sigamos. Normalmente es cuando finaliza el año fiscal, donde justamente es donde yo tengo que poner un poco más de énfasis en el reconocimiento de ingresos. Pero claro, a veces en el transcurso del año, de enero a octubre, noviembre, reconozco un ingreso porque al final digo, no importa, facturé en enero y yo sé que voy a prestar el servicio en marzo, pero igual está en el mismo año, entonces, como yo no hago estados financieros separados, entonces no me interesa que de un mes a otro haya esa tergiversación, pero lo importante sí es al final del año. Sin embargo, yo no considero que eso es muy congruente porque mi política contable debe ser la misma en el mes de enero, febrero o noviembre y diciembre. Por tanto, entonces, es justamente cuando yo tengo que de alguna forma revisar mes a mes mi contabilidad. Y a veces nosotros esperamos al cierre fiscal para, en este caso, nosotros recién ahí ponernos a revisar esta clase de normativas, cuando más bien deberíamos de tener siempre nosotros esto ya desde el principio, ¿no? Y peor ahora que ha habido pocos ingresos por esto de la pandemia. Por tanto, entonces,
yo tengo que de alguna forma revisar y verificar si es que, por ejemplo, yo estoy llevando en algunos temas que me permite la normativa llevar un costo histórico o llevar posiblemente un valor razonable. En el caso de los activos, por ejemplo, yo tengo que reconocer en mis notas de los estados financieros y en mis políticas contables si es que yo estoy llevando mi contabilidad bajo el costo histórico o bajo el valor razonable, que a mí me permite, sin ningún problema, la normativa contable y la normativa tributaria, llevar en cualquiera de los dos costos, en cualquiera de las dos normativas, llevar ese costo histórico, que en otras palabras es lo que hacíamos siempre. Activábamos un bien y ese bien se quedaba ahí hasta el momento de la venta, es de costo histórico. El valor razonable, en cambio, es cuando yo lo puedo reevaluar y ahí entonces reconocer un ingreso como tal cuando lo reevalúo. En este caso, vamos a comenzar un poquito ya con el tema que nos convoca y veamos qué pasa con el reconocimiento de bienes. Algo muy importante, la normativa contable y tributaria están prácticamente de la mano y el SRI está bajo NIFS sin ningún problema. Por tanto, entonces, yo debo cumplir 5 características, no la mayoría, sino las 5 enteras, para yo saber reconocer que es un ingreso. Y aunque tengo una presentación que les voy a hacer llegar al final del taller, les vamos a hacer llegar esta presentación sin ningún problema, más que en la presentación quisiera leer lo que dice el SRI al respecto, porque a veces mucha gente me dice, sí, pero es que eso dice la normativa contable, pero la normativa tributaria es diferente. Y no es así. Cuando nosotros vamos a ver qué es un ingreso para el SRI, es justamente lo que acabamos de ver en la normativa contable, la definición exacta, ¿no? Es un incremento del beneficio económico que se produce a lo largo del periodo contable, ya sea como entradas o incrementos en el valor de los activos, o bien disminución de pasivos. Justo lo que estábamos conversando, mire, no es una definición de la normativa contable, es una definición también de la normativa tributaria. Y claro, en este caso, aquí yo estoy dando en este momento lectura al instructivo del formulario 101. ¿Y qué es lo que sucede cuando en el 101, cuando me explica un poquito sobre los casilleros que corresponden a los ingresos? Entonces, aquí también me está de alguna forma identificando que es una actividad ordinaria y que es lo que comprende normalmente los ingresos por venta de bienes y servicios. Ahora, miren lo que dice aquí muy importante, que estamos a leer en las diapositivas. Dice, los ingresos de actividades ordinarias que proceden de la venta de bienes deben ser reconocidos y registrados en los estados financieros cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones. Mira que lo dice el SRI, no lo dice la normativa contable solamente. Y tengo 5 condiciones que les resumo rapidito. La primera dice, cuando la entidad haya transferido al comprador los riesgos y ventajas de la propiedad del bien. Es decir, ya si es que el carro se choca, si es que el artículo se daña, ya no está en mis manos, está en las manos del comprador. Por tanto, ya pasó ese riesgo al comprador. 2, la entidad, el vendedor, no conserva ninguna aplicación en la gestión corriente de los bienes vendidos. En el grado de usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos. Yo no tengo el control. Quien tiene el control es el comprador. Él sabrá si lo prende, lo apaga, lo usa, no lo usa. El control lo tiene él. Tercera condición. El importe del ingreso puede medirse con fiabilidad. Eso es bastante fácil. Tengo la factura sin ningún inconveniente. Podemos saber cuánto es el ingreso. Es probable que la entidad tenga un beneficio económico. Claro, es probable porque no siempre se gana. A veces se factura incluso con pérdida. O a veces inclusive yo tengo un ingreso con pérdida. Así a veces pasa, ¿no? Cuando el ingreso excede cuando el costo excede al ingreso, entonces realmente eso puede suceder. Y además también dice en la última parte que tienen costos incurridos que pueden ser medibles con fiabilidad. Es decir, por tanto, yo no tengo el riesgo, no tengo el control, tengo un importe que puede ser reconocido, tengo un gasto asociado y tengo un probable beneficio económico. Cuando cumpla los 5 requisitos, en ese momento yo puedo hablar de que tengo un ingreso. Por tanto, entonces les comento algo. ¿Qué pasa cuando una compañía que vende autos vende un vehículo, digamos, por ahí por el 20, 22, 23 de diciembre? Entonces, claro, hacen el repaso de compra-venta de papeles, etcétera, digamos que lo vende a crédito.
o incluso aunque lo venda al contado. Sucede que le facturan el 23 de diciembre, le facturan en diciembre, el cliente paga el 100% del vehículo en el mes de diciembre, pero no alcanzan a hacer el proceso de matrícula. ¿Por qué? Porque posiblemente en diciembre está todo, la dirección de tránsito está totalmente copada, los primeros 15 días de enero no trabajan. Por tanto, como el vehículo no puede salir de la casa mientras no esté matriculado y con placas, por lo menos provisionales, le entregan el vehículo en el mes de enero. Entonces, de ahí viene la pregunta. Si yo le facturé y le cobré en el mes de diciembre, ¿ese ingreso es un ingreso de diciembre o un ingreso de enero? Entonces, claro, ustedes deben saber que si no cumplí con esos requisitos, ese no es un ingreso en el mes de diciembre y por tanto no es un ingreso del año. Y por tanto, aunque haya facturado, aunque haya cobrado incluso, no puedo pagar un impuesto a la renta por ese bien. Es más, en muchos casos también pasa, no sé si es que a ustedes les ha sucedido, que a veces facturamos incluso sin tener el bien. Entonces, a veces viene alguien y me dice, mira, lo que quiero es que me vendas, pero quiero congelar el precio, quiero acabarme el presupuesto antes de que me lo quiten, o incluso erradamente nos dicen, yo quiero incrementar mis gastos. Entonces, dame la factura ahora, y no importa si me lo entregas en enero. Hasta que me importes incluso, porque a veces ni siquiera lo tengo disponible, tengo que importarlo. Entonces me dice, no importa cuando me entregues el bien, no importa cuando me prestes el servicio, quiero que la factura ahorita. Le facturamos, pero ni para él es un activo o un gasto, ni para mí tampoco es un ingreso. Entonces, por tanto, eso hay que tener muy claro, incluso para la entidad tributaria, no solamente para la parte contable. Por eso les decía que a veces nosotros que estamos buscando pagar menos impuestos, a veces nos vemos mucho en los gastos, pero no lo vemos a veces en los ingresos. Por tanto, entonces, si yo vendo ese vehículo y no lo entrego, no estamos hablando justamente de un ingreso. Miren que aquí me va explicando este instructivo que está en la página web del SRI. Si quieres, se lo envío también después de la participación. Pero algo muy importante que dice al final de la explicación, dice lo siguiente. Mire aquí lo que dice en esta partecita. De acuerdo con lo anterior, en consecuencia, el reconocimiento de ingresos por la venta de bienes no se condiciona necesariamente a la emisión de una factura de venta. Asimismo, ni los pagos de la cuenta ni un anticipo recibido indican forzosamente que usted tenga que reconocer un ingreso por la venta de bienes. Por tanto, entonces ya esa idea de que el 104 cuadre con el 101 ni siquiera la tiene el SRI. Es más, cuando le cuadra es porque algo se está haciendo mal o será que es un negocio realmente muy poco, muy atípico, donde justamente se entrega el bien el servicio y se factura y nunca hay un diferido. Más bien ahora lo sospechoso es cuando cuadra. Antes lo sospechoso era cuando no cuadre. Mucha gente me dice a veces, pero sí, pero a mí me llega a veces una notificación del SRI indicando que explique por qué no cuadra el 101 con el 104. Y claro, usted tiene que decirle que tiene ingresos diferidos y el SRI se queda tranquilo, porque esa es la respuesta correcta. Pero creo que es un ya, no creo, sino de hecho es un mensaje que automáticamente sale por default de las computadoras del SRI en este caso. Y lo mismo pasa con servicios, ¿no? También vale la pena comentarles. Un servicio realmente se puede contabilizar o se puede de alguna forma identificar como un ingreso, como dice lo que dice aquí, cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones. Y aquí tengo en este caso 4 casos en los cuales yo puedo conocer un servicio. Dice, primero, que el ingreso, el importe del ingreso pueda ser medido de forma fiable, que yo tenga probablemente un beneficio económico asociado a esa transacción, el grado de realización de la transacción al final del periodo que informo pueda ser medido con fiabilidad y tenga un costo incurrido. Cuando yo cumplo esos 4 requisitos, ahí sí yo puedo decir que esto es un ingreso. Cuando yo puedo saber cuál es el importe, cuando yo tengo un beneficio económico, cuando sé el grado de realización y cuando tenga costos incurridos. Por tanto, si me dicen, Carlos, quiero que por favor nos ayudes con la generación de los reportes de ventas a crédito. ¿Cuánto cuesta? Digamos que facturo $1,000. Me dicen, sí, perfecto, estoy de acuerdo en el costo. 1,000 más IVA, 1,120, pero
dame la factura hoy, pero quiero que mañana, y demás en enero, para darte los archivos, porque yo quiero bajarme gastos, dice mi cliente. Yo le explico y digo, oye, ojo, esta factura es un anticipo, no te hice ningún trabajo todavía. Me dices que venga en enero. Por tanto, entonces yo no la voy a reconocer como un ingreso, le voy a reconocer como un pasivo diferido, como un ingreso diferido, que es un pasivo diferido. Entonces, y así también tú tampoco puedes reconocerlo como un gasto. Es un anticipo entregado a un proveedor. Es un activo para él, más no un gasto, por lo menos para ese año. Si le pone como gasto para ese año, aparentemente deducible, si llega el SRI en algún momento y le va a revisar, es muy probable que le glose, porque es un gasto del año 2000, del año 2, no del año 1. Y si él le puso en el año 1 y no demuestra que tuvo el servicio en el año 1, entonces posiblemente le puedan glosar por haber puesto un gasto no deducible, perdón, un gasto deducible cuando solamente por hecho de tener una factura. Entonces, eso hay que manejarlos. Son pequeñas cosas que son manejables porque hay a veces órdenes de gerencia de la junta de accionistas que nosotros estamos en desacuerdo, pero a veces toca realizarlos porque a veces muchos contadores cuidan su trabajo, sus ingresos, a regañadientes hacen, pero esta clase de reconocimientos más bien le benefician, tal vez si podemos así llamarlo, al empresario, por tanto, entonces él más bien va a estar feliz en ese sentido. Entonces, no es tan difícil aplicar esta clase de reconocimientos en los temas empresariales, porque de alguna manera, pues el gerente va a estar de acuerdo totalmente en ese caso. Es más, también tengo la otra cara de la medalla, ¿no? Cuando yo le digo al cliente, oye, cliente, vas a pagar impuestos de gana. Puedes de este ingreso reconocerlo mejor el año que viene. Pero me dice, no, lo que pasa es que tengo que reconocer este ingreso porque si no tengo pérdidas, si no quiero tener pérdidas, o tengo que cumplir una cuota de ventas, y sin este ingreso, mi cuota de ventas va a ser menor, por tanto la comisión que gano en mi empresa va a ser menor también, y yo no voy a llegar a ser el número 1 en ventas en los concesionarios, entonces cosas como esas, ¿no? Que ya vienen intereses más bien de otro orden, que incluso también hacen que a veces la gente quiera reconocer un ingreso, aunque no lo sea. Por eso yo nunca hablo de qué le conviene o qué no le conviene, porque la conveniencia de alguna forma depende del punto de vista en que se lo mire. Hay gente que le conviene pagar menos impuestos, hay gente que no le importa pagar más impuestos, pero en cambio le conviene mostrar otra clase de estados financieros. Y hablando de los servicios, justamente después de que nos explica qué pasa con los servicios, etcétera, etcétera, con el grado de realización, la parte práctica. Entonces, igual que en el anterior, también me dice lo siguiente, mire, de acuerdo con lo anterior, en consecuencia, el reconocimiento de ingresos por la prestación de servicios no se condiciona necesariamente a la emisión de una factura de venta. Asimismo, ni los pagos a la cuenta ni un anticipo recibido de un cliente reflejan de manera forzosa que tenga un porcentaje de un servicio prestado a la fecha. Es decir, el hecho de que me haya pagado el 50% no quiere decir que porque me ha pagado el 50% de anticipo y le facturé, para mí sea un ingreso. Peor si me paga el 100%. Lo que sucede es que debemos de canalizar y saber cómo hago el asiento contable para que el 104 de alguna forma me cuadre fácilmente, con el IVA me refiero, y pues claro, a veces me dicen, pero si yo vendo un vehículo en 10,000, no le puedo poner, el sistema contable le pone bancos 11,200, ventas 10,000 y el IVA 1,200. Entonces, claro, lo que tengo que hacer de alguna forma es reclasificar esa cuenta de ventas a una cuenta de pasivo, posiblemente, con un asiento adicional, posiblemente. O también a veces pasa lo siguiente, y justamente pasa en muchas empresas, que a veces le facturo un bien, pero en esa factura que se especifica la venta de un bien, están incluidos otros bienes o inclusive otros servicios. Por ejemplo, cuando vendemos un vehículo o una máquina, le dicen, a ver, la máquina cuesta 20,000 y le facturan una máquina 20,000.
Pero sucede que de alguna manera, pues, le dicen además, mira, también está incluido en los 20,000 dos mantenimientos gratuitos, entre comillas gratuitos, en mano de obra e incluso en el segundo mantenimiento también se cambian filtros, aceites, que también va a incluir. Por tanto, entonces, es la habilidad del contador que cuando la factura, aunque diga una máquina 20,000, él primero sepa desglosar cuánto de eso es interés, por ejemplo, cuánto de eso es la venta de en sí de la máquina, y cuánto de eso es la prestación de los servicios de la mano de obra cuando venga a hacer mis mantenimientos, y cuánto de esos 20,000 es la venta de repuestos. Por tanto, entonces, yo tengo ahí en una sola factura intereses, repuestos, la máquina, servicios técnicos, que incluso a veces tergiversan mis estados financieros. Porque cuando yo tengo, por ejemplo, una empresa que vende justamente esta clase de maquinaria, servicios técnicos y repuestos como cliente. A mí me decía el gerente, mira, la verdad es que en la máquina que vendemos súper bien y nos va de maravilla. Sin embargo, tenemos un lastre, una piedra en el camino que es de servicio técnico, que de alguna forma ni siquiera factura para pagar el rol de pagos. Sin embargo, lo tenemos que mantener por el hecho de que si no hubiese servicio técnico, las máquinas no se venderían. Cuando yo me fui a hablar con el departamento técnico, claro, me explicaron algo muy importante. Me dicen, claro, ingeniero, lo que pasa es que lo que se ve en la factura, solamente lo que facturamos una hora de servicio, $30, 2 horitas, 3 horitas de servicio, 30, 60, 90. Entonces, claro, no se nota nuestro trabajo porque en la factura puro servicio técnico no es mucho. Pero nosotros pasamos la mitad del tiempo entregando las máquinas, dando mantenimiento, dando garantías, y entonces, por tanto, esa es la parte que no está facturada, pero también está cobrada ya cuando se hizo la factura de la máquina. Porque claro, cuando cualquier empresario normalmente ya incluye en el costo esos servicios. Y digamos que no lo incluye, si es que por A o B da como una promoción real especial y no los incluye, no aumenta el precio, entonces lo que tiene que hacer es rebajar del precio de la máquina para que no tergiverse los estados financieros de los repuestos y el servicio técnico. Entonces, la máquina que se vendía en 18 y 1,000 en el servicio técnico y 1,000 en repuestos, ahí estaban los 20. Pero si no está incluido y los venden en 18 mismo, entonces tendría que poner 18 menos 1,000 de repuestos, menos 1,000 de servicio técnico, y la máquina se vendió en 16 entonces, no en 18. Y además, incluso la facturación, ¿no?, de los intereses, por ejemplo, los intereses se facturan o no se facturan. Esto también es importantísimo conocer, porque a veces también la típica pregunta es, ¿y el interés se factura, no se factura, graba IVA, no graba IVA? Y por supuesto los intereses por ventas de crédito se facturan. Lo que no se lo que de alguna forma los intereses por mora o cualquier gasto posterior a la venta, ahí no se factura, se hace una nota de débito, según la ley de comprobantes de venta y retenciones. Entonces, claro, pero en este caso yo tengo que facturar los intereses. Por supuesto, no son objeto de IVA, pero hay que facturar en forma separada. Bien, y así entonces, en estos casos, voy a tomar unos minutos más. Este webinar está destinado para 1 hora, entonces yo espero tener que quedarme unos 10 o 15 minutos más en mi disposición para abrir un foro de debates y preguntas, si usted así lo tiene a bien. Bien, entonces, bueno, volvamos a la presentación que teníamos para ver algunos casos especiales, porque bueno, ya esto de aquí ya lo expliqué muy bien. Entonces, ahí habría que ver, hay que hacer una especie de tablita, ¿no?, cuando reconozco, quiero reconocer un ingreso por venta de bienes o servicios y verificar si estoy cumpliendo las 5 condiciones. Si hay alguna condición que no se cumple, entonces no reconocer esto como una venta. Ya por servicios también ya lo revisamos, ya lo leímos sin ningún problema. Lo que sí hay que de alguna forma es determinar cómo voy a determinar el porcentaje de avance de mi servicio en el caso de que yo tenga un cierre de mes. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, yo tengo ingresos por el uso de activos de terceros? Normalmente son sin ningún problema reconocidos cuando yo arriendo
un inmueble o cuando de alguna forma rinde una maquinaria. Entonces tengo que reconocer eso como un ingreso sin ningún problema. Incluso se está prestando servicios, de alguna forma no es problema. Es más, ahora que recuerdo, incluso para efectos de retención, es importante que usted desglose bienes y servicios porque son de alguna forma retenciones diferentes. ¿Qué otra clase de ingresos tenemos normalmente en casos especiales? Por lo menos los intereses, ¿no? Los intereses tienen que irse reconociendo como ingresos conforme se van devengando en el tiempo, sin importar si es que los cobré o no los cobré. Normalmente cuando se tiene una póliza de acumulación, los ingresos, mejor dicho, el pago se realiza al final del periodo, pero en algún momento yo tengo que ir reconociendo los ingresos mes a mes, aunque no haya cobrado nada, posiblemente generando una cuenta por cobrar de intereses. Entonces, es lo que tengo que de alguna forma reconocer en los intereses. En las regalías también, por supuesto, ¿no? Cuando yo tengo un intangible que de alguna forma vendo una marca, una patente, entonces, ¿cómo tengo que ir reconociendo mis ingresos? ¿Porque le facturé o porque ya le cobré? O si le doy una franquicia o una marca a 5 años, tengo que ir reconociendo mis ingresos dividido para 5. Es decir, amortizar como que dicen los ingresos también. Pues debería hacerlo, ¿no? No es un ingreso de un solo año, es un ingreso de 5 años. Los ingresos por dividendos, por supuesto, cuando usted tiene posiblemente acciones o participaciones en otra compañía, ¿cómo reconocer esos ingresos de alguna forma en este sentido? Se reconocen justamente cuando usted tiene el derecho de cobro, no cuando le hayan pagado. Eso es bastante claro ya. En contratos de construcción también vale la pena recordar que se miden los ingresos dependiendo del grado de realización de este ingreso, ¿no? Entonces, en este sentido, pues es importante reconocer cuándo y cómo reconozco mis contratos de construcción. En las exportaciones también es importante de alguna forma saber cuándo reconozco mis ingresos. Normalmente en las exportaciones netas siguen los mismos principios que para una venta local de un bien o de un servicio, es decir, debe cumplir las mismas condiciones, sea que lo venden en el Ecuador o sea que lo venden en el exterior. ¿Qué pasa cuando yo, en cambio, yo le vendo, pero yo custodio los bienes y realmente la persona me va pagando y yo le entrego el bien cuando ya esté pagado? Eso se da, por ejemplo, cuando usted, ¿qué pasa cuando usted compra un nicho? Un nicho de, o un servicio exequial posiblemente, ¿cuándo debería reconocer un ingreso a una funeraria, por ejemplo? ¿Y qué pasa cuando hay empresas, no sé si ustedes se acuerdan, de una joyería muy famosa que decían, pague su joya como pueda? Y usted va pagando, la joya vale 500 y usted va haciendo de 50, 80, 30, 80, 50, 40. Y cuando completó los 500, dice ya, completé los 500, ahora sí debe la joya. Entonces, puede ser que sean esos pagos facturados solamente con un recibo. La factura no tiene nada que ver. Igual le tiene que reconocer la venta o un ingreso cuando esta persona realmente ya retire su joya en este sentido. ¿Qué pasa cuando yo de alguna forma tengo ventas de consignación? De alguna forma es importante saber reconocer que yo tengo que cumplir los ingresos por ventas de consignaciones justamente cuando yo le puedo vender el bien que esté consignado a una tercera persona cumpliendo con los requisitos de una venta normal. Y claro, ¿qué pasa con una venta sujeta a condición? Cuando usted va con una piecita de repuesto a Kiwi o a un almacén de repuestos automotrices y le dicen, miren, yo quiero esta partecita que es para el Chevrolet X. Dice, mire, no tengo la del Chevrolet X, pero tengo la del Nissan, que es exactamente igual y le va a salir igual. Es más, usted venda, llévelo, le facturo, y si es que no le queda, entonces viene a los 2 o 3 días, tiene 5 días para devolverme y por tanto yo devuelvo el dinero. O como lo hacen algunos almacenes, ¿no? De Prati, le dice, tiene 30 días para devolverme cualquier mercadería que no esté en promoción. Si es que usted viene a los 30 días y me devuelve la prenda, nosotros de alguna forma le cambiamos o le devolvemos el dinero.
¿O qué pasa con esas famosas cremas que le dicen a usted en la televisión? Por ejemplo, dicen, esta crema cicatriza todas las heridas no las heridas, sino más bien las marcas de las heridas. Y si usted no está conforme con el producto, le devolvemos su dinero. O ese curso típico que le venden por internet y le dicen, si es que no está conforme con el curso, tiene 15 días para devolvernos y le devolvemos el dinero. ¿Cuándo reconoce ellos los ingresos? Por supuesto, es importantísimo saber. ¿Qué pasa con las comisiones por publicidad? Por ejemplo, eso es un tema súper importante porque cuando Fibeca, de alguna manera, pues vende tiempo aire, usted va a hacer una recarga en Fibeca de $10 y le facturan 8.90 el tiempo más 1.10 el IVA y le dan una factura por los $10. Y claro, pero Fibeca por esa factura de $10 gana el 5% de comisión, es decir, 50 centavos. Por tanto, entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? Tienen que reconocer el ingreso por los 10, por los 8.90 o por los 50 centavos. Pero ojo que está facturado 8.90, ¿no? Entonces, claro, eso es importante saber cómo reconocer un ingreso justamente por las comisiones. Y es más, reconocerme cuándo soy comisionista, porque a veces sucede que yo soy comisionista y puedo, desde un punto de vista tributario y contable, facturar yo como comisionista, pero realmente mi ingreso es la comisión, no la factura. Y eso lo dice el Servicio de Ventas Internas, lo tiene claro. Y es más, en el mismo formulario 101 hay un ingreso que dice ingreso de comisionistas y en el informativo dice, si usted es comisionista, por favor ponga aquí el total facturado en el año, aunque haya sido usted un comisionista. Entonces es importante saber cruzar la factura que me da Porta y yo como distribuidor de celular, o la factura que me da la cervecería y yo como distribuidor de la cerveza, o la factura que me da el cemento y yo distribuidor del cemento facturo también, pero soy un comisionista, soy un vendedor. Esto tiene que de alguna forma estar clarísimo en ese sentido. ¿Qué pasa con los horarios de admisión, los honorarios, perdón, de admisión? Es decir, ¿qué pasa cuando yo compro la entrada 6.50, Paulina Tamayo se presenta el domingo, o desde la playa, yo compro mi entrada y resulta que no me mandaron el link, o de alguna forma no se presentó? O lo que pasó justamente en esta pandemia, ¿no? Hubo muchos conciertos que se cancelaron y ya las entradas estaban vendidas. ¿Cuándo reconozco la entrada? Y recuerde que las entradas son un comprobante de venta válido. ¿Qué pasa con la venta de inmuebles? Entonces, cuando yo vendo un inmueble, facturo, no facturo, es un ingreso grabado, exento, ¿cuándo es grabado? ¿Cuándo es exento? Entonces, mire, hay un montón de casos especiales que vale la pena tomarnos un poquito más de tiempo para poder de alguna forma comprenderlos. ¿Qué pasa con un arrendamiento? ¿Qué pasa con una diferencia en el tipo de cambio? Cuando yo me endeudo en euros, cuando yo me endeudo 1.000 euros estaba a 1.20 y ahora el euro está a 1.30, entonces, ¿qué pasa con esa diferencia? De alguna forma, cuando yo vendo un activo de propiedad, planta y equipo, ¿qué pasa con esa utilidad? De alguna forma, esa utilidad que se produce al momento de la venta es grabada, es exenta. ¿Y qué pasa con la depreciación? ¿No? Es muy probable que si yo tengo utilidad en la venta de activos es porque yo deprecié de mala manera, estimé mal mi valor razonable, mi valor residual, mi vida útil. Por eso es que justamente al final tengo una utilidad. Cuando yo estimo correctamente mi valor residual y mi vida útil de un activo, normalmente la diferencia debería ser mínima o nula, cuando en el momento de la venta y no generarme un ingreso. ¿Qué pasa cuando yo doy cursos de enseñanza y digamos, yo doy un curso de inglés, de guitarra, o la misma, o el mismo colegio? Yo voy y le digo, a veces de colegio, ¿cuánto cuesta el mes? Cuesta 200 y ustedes me cobran 10 meses al año, tome 2.000 y factúreme los 2.000 de una vez. No quiero estar, le quiero pagar todo de una sola. ¿Cómo reconoce esa institución educativa el ingreso? ¿Los 2.000 de una sola o tiene que ponerle 200 de ingreso y 1.800 como un diferido? Entonces, claro, miren, hay un montón de casos que realmente
son válidos y que de alguna forma tenemos que reconocerlos muy bien, ¿no? Y claro, en todo caso, pues, además hay que de alguna forma, en la normativa contable, reconocer cuál es la información que yo debo revelar al momento de reconocer mis ingresos y qué efectos tiene sobre la presentación razonable de estados financieros mis ingresos justamente. Entonces, de alguna forma tengo que verificar cuáles son las revelaciones que bajo ni completos o pymes me está pidiendo la normativa que yo de alguna forma lo considere. Aquí en este cuadrito está justamente las notas más importantes que usted debe tomar en cuenta al momento de hacer sus notas y su información a revelar con respecto a los ingresos. Bien, bueno, espero no haberme pasado mucho el tiempo. Estaba publicitada para media hora, pero hoy más bien hubo un error. Creo que era una hora, siempre doy una hora, casi siempre. Y mi intención es estar aquí con ustedes unos 50 minutos y comenzar a hacer algunas entrevistas con ustedes, algunas preguntas que ustedes tengan sin ningún problema, las quisiera solventar. Si ustedes tienen a bien preguntarme algo, tengo un par de chats, no sé si es que son preguntas o son felicitaciones. Veamos, don Fernando me pregunta, las aportaciones que realizan los accionistas de una compañía de taxis que son destinados exclusivamente para el gasto de la administración de la compañía. Ese es otro caso en este sentido. ¿Qué pasa con esas aportaciones? Además que en algunos casos son facturadas, en otros no. Ahí tenemos que ver cuál es el destino de la aportación. Lo más probable es que sea un ingreso, de hecho, para la compañía, pero habría que ver qué pasa con esa aportación, porque a veces en algunas compañías dicen, yo aporto $20 mensuales, pero de los 20, 5 es para el gasto y 15 es para comprar un bien. Recuerden ustedes que en algunos casos, además de también que se considera algo muy importante en la parte de taxis, en algunos casos, tomen en cuenta que unas son compañías y otras son cooperativas. Entonces, de alguna forma, podría ser diferente el tratamiento contable. Ahí tenemos que explorar un poquito más esa pregunta para poder dar una mejor respuesta, don Fernando. Pero normalmente son ingresos. Con todo, habría que ver qué es lo que sucede, si tiene usted alguna otra notificación o alguna otra situación, mejor dicho. Ya nos preguntan, ¿hasta dónde limita el reconocimiento del ingreso el contrato de compra y venta de vehículos? Yo vendí, me pagaron, entregué el vehículo, pero no se legaliza el contrato ante el notario. Eso no importa, si usted ya vendió, ya le pagó, pero lo más importante es que ya entregó el vehículo, ya en ese caso usted tiene que reconocer eso ya como un ingreso porque ya se cumplieron todos los 5 requisitos que digo hace un momento. Transfirió el riesgo, transfirió el control, tiene un beneficio económico probable, tiene un costo asociado, entonces realmente ese ya es un ingreso real. El hecho de que esté autorizado, la factura es la forma nada más, y la forma no cuenta en este sentido. Patricio, aquí me dice, don Patricio, financieramente, ¿qué es más adecuado? ¿El histórico o el razonable? Bueno, como le decía hace un momento, Patricio, nunca puedo decir yo qué es mejor, depende del punto de vista en que lo mire. Entonces, nada es de absoluto, todo es relativo. Una persona de 50 años puede ser joven o vieja, dependiendo con quién le comparo. Ahora, si yo soy una pyme, yo me manejaría por un costo histórico sin ningún problema. ¿Cuándo aplico valor razonable? Cuando yo tengo activos importantes, que además de sus activos tienen un valor de mercado y que es fácil reconocer ese valor de mercado. Entonces, claro, ahí podría posiblemente tener un valor razonable. Financieramente hablando, y para que se muestren los estados financieros correctamente, lo mejor sería valor razonable. Pero en este caso, si tiene una empresa pequeña, donde la carga de activos no es muy importante, una empresa comercial, por ejemplo, que su carga de activos es más los inventarios son el único activo que no se revaloriza. Eso tienen dos métodos para valorizarlo, el método promedio y el método FIFO. Y no tengo que revalorizarlos. Por tanto, entonces, si es que no tengo activos importantes, el costo para mí sería suficiente. Sin embargo,
si tengo edificios, vehículos de gran valor o muchos vehículos. Más que revalorizar, a mí lo que me gusta es ir vigilando la vida útil real del activo, es decir, de alguna forma, y no ponerle 5 años solamente. Recuerde usted que, por ejemplo, usted le puede poner 5 años al inicio, pero en el año 2 o 3 se da cuenta que ese vehículo puede ser la vida útil más corta o más larga, la tiene que cambiar a tiempo nada más, y con un valor residual diferente. Entonces, en definitiva, para su respuesta, Patricio, empresas pequeñas que de alguna forma tengan un bajo nivel de activos, costo histórico me parece razonable. Pero si tengo empresas un poquito grandes y con activos importantes y que además son fáciles de encontrar el valor razonable, pues mejor sería eso. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo tenía una empresa que tenía un montón de inversión en un horno para hacer ladrillos. Entonces, claro, no siempre hay un mercado activo para ese bien. Por tanto, entonces, no siempre tengo un mercado de saber cuánto es del horno. Y aparte de eso, cuando hablaba con el gerente, él me decía que si algún día se va de ese terreno porque no era propio, él va a destruir el activo, ¿no? O sea, alguien le podría comprar el activo y tendría un valor, pero no le interesaba a él venderlo porque eso le generaría a él mismo una competencia. Entonces, por tanto, dice yo a este cuando me vaya lo dejo derrumbando. Entonces, claro, en ese caso, entonces imagínese usted, en ese caso, pues no, no, no valía la pena poner un valor razonable en ese activo. Miguel Pérez dice, sí, claro, Miguel, es un tema bastante complejo y extenso. Y claro, en este caso, don Miguel, verá, el día jueves y viernes nosotros vamos a hacer un taller justamente de ingresos porque hemos visto la parte teórica, pero nos falta muchísimo para la parte práctica. Entonces, a vuelta de este correo, o mejor dicho, cuando terminemos esta presentación, usted va a recibir un correíto donde le vamos a invitar a un taller que se va a desarrollar el día jueves y viernes. En esas 5 horas, o en esas 4 horas, me parece mejor dicho, que vamos a ver toda la parte práctica ya posiblemente ya no veamos esta parte tan extensa, la parte teórica, ya vamos directa, 2 cucharadas de cal y mano a la presa, como decía mi abuelita realmente. Entonces, ahí vamos a ver asientos contables típicos, en todos los casos que yo les he mencionado en este momento. Entonces, le vamos a enviar primero este archivo, esta presentación, por si acaso a usted le interese. Le vamos a enviar también la grabación de este webinar. Y también le vamos a enviar una invitación para hacer este taller entre el jueves y viernes de esta misma semana. Don Fernando dice lo siguiente. Fernando, es una respuesta, es un complemento a lo de los taxis, me parece, Fernando. Sí, justamente, mire, si están destinados para cubrir los gastos del año, mayor razón para que se haga un ingreso. Porque justamente tengo el ingreso, tengo el gasto y me quedo tablas. Entonces, no es un aporte, no es un aumento de patrimonio, es un ingreso, don Fernando. El valor residual, ¿hay alguna forma o fórmula que yo tenga que... A ver, permítame que se me movió justo un ratito. Sí, don Patricio, hay que vigilar constantemente ese valor residual y esa partecita de cómo cambiar y cómo hacer la parte contable y tributaria del cambio en estimaciones de valor residual y de vida útil, lo hacemos cuando, creo que después de 15 días, la otra semana me parece, vamos a hacer un taller similar. El día lunes una introducción como la que estamos haciendo hoy y el día jueves y viernes ya con los ejercicios prácticos de propiedad planta y equipo. Ojalá pueda acompañarnos en este caso, Patricio, para que usted de alguna forma verifique contablemente qué es lo que tengo que hacer, porque claro, verá, ni el mejor mecánico del mundo le puede decir cuánto va a durar el Mazda que acaba de comprar. O sea, le dicen garantía 5 años o 100,000 kilómetros lo que ocurra primero, pero claro, dependerá del uso, de dónde esté ubicado, si hace mantenimientos, qué clase de gasolina le pone, cosas como esas para que realmente duren. Por tanto, entonces, usted tiene que ir estimando, conforme va pasando el tiempo, la nueva vida útil. Hay gente que me dice, bueno, yo compré un carro chino, pero le puse 4 años de vida útil, pero realmente ha sido un motor Mitsubishi. Entonces, por tanto, este carro prácticamente unos 6 o 8 años.
Entonces hay que saberlo depreciar. Y hay también algo muy importante, que también no solamente que se lo depreciar, sino también si es que yo lo deprecio mucho más rápido de lo que tiene una vida útil real y lo sigo utilizando al activo, eso le puede dar, puede ser motivos de glosa sin ningún problema. Eso dice el reglamento. Usted tiene que depreciar no un vehículo no al 20%, sino al porcentaje de su vida útil real. Si es que la vida útil del vehículo es 10 años, tiene que depreciar al 10%. Y si depreció al 20%, es un exceso en la depreciación y eso se llama depreciación acelerada. Víctor, un colegio privado cobra 100 de pensión mensual y un alumno paga 50 en un mes y 50 en otro mes. La factura se elabora por 100 o por 50. Yo le elaboraría por 100, porque yo tengo ya... El hecho de que me pague poco a poco no quiere decir que yo ya no tengo un ingreso. Yo tengo que reconocer el ingreso de 100 porque yo ya le di el servicio y ya la factura no importa si es de 100 o 50, mi ingreso es de 100. Y claro, yo tengo una cuenta por cobrar de 50, aquí es otra cosa. Es como cuando usted vende a crédito, algo similar. Ahora, ¿qué pasa si no le paga? Si no le paga, tendrá que reconocer después una pérdida. Entonces, esa es la idea. Paola, perfecto, gracias por su comentario. Y Jenny, en el caso de un edificio que arrienda la terraza para antenas y también cobra las alícuotas de sus condóminos por el mantenimiento, se conoce ambos servicios como ingresos según corresponde, como grabado, el arriendo y los alícuotas como exentos. Sí, justamente esa es la idea. Las alícuotas no, es más, no se habría que ver en ese caso el edificio. No tiene ninguna obligación tributaria, las alícuotas no le obligan a llevar a usted una contabilidad ni generar facturas tampoco. Con el recibo de las expensas le es suficiente. Pero claro, son ingresos, pues definitivamente sí. Igual que la cooperativa de taxis, ¿no? Yo tengo ingresos, cobro 50 mensuales, pero con esos 50 pago guardias, guardianía, mantenimiento, agua comunal, etcétera. Por tanto, entonces, los ingresos normalmente tienen que hacer lo mismo que los gastos. Sin embargo, cuando arrienda la terraza para las antenas, ahí sí ya se está posiblemente reconociendo un ingreso que también ahí sí debería ser facturado porque no le puede dar un recibo por expensas, ¿no? En ese caso también ya la empresa tendría que, ya está haciendo una transacción comercial y tendría que facturarle a Porta o a Movi o a la operadora celular el uso de su bien. Perfecto, don Miguel, gracias por apuntarse. Entonces, con eso podemos terminar el taller. Entonces, estamos a la orden siempre. Muchas gracias a todos por haber compartido esta hora conmigo. Y ahora que se convierte el video, le vamos a enviar entonces el video grabado. Voy a estar teniendo nuestro canal de YouTube para que usted lo pueda ver. Este y cualquier otro video que tenemos ahí colgados. Y también, por supuesto, esta presentación. Y si es que es posible, ojalá les puedo esperar el día jueves y viernes para complementar con la parte práctica del taller. Tengo una pregunta más antes de terminar, que no se me, antes que me cierre nuestro operador. Sí, solamente Anita Cruz que me da las gracias, pero yo les agradezco a ustedes por haberme dado esta hora de tiempo de su valioso tiempo. Muchas gracias, Jenny, muchas gracias a todos, y entonces les esperamos siempre el día jueves y viernes. Les agradezco mucho y suerte. Cuídense mucho. Nos vemos el jueves. Hasta pronto.